claro que se puede plantear. Lo que pasa es que no hay ninguno de los políticos que están en la palestra pública que lo quieran plantear o no lo saben plantear o no lo quieren plantear. Porque todos son Porque, socialistas, Ildemaro. pues exactamente. Entonces, Y por todos eso los es que tenemos socialistas juntos. todos juntos. Hay que se maten ellos. Como son muchos, ahí se van a ir matando, porque el socialismo sigue matando entre ellos y haciéndose zancadillas. Un partido de centro que pudiera ser, lo pudiera gerenciar María Corina Machado, porque ella dice que es de centro liberal. El hombre desde que nace ha querido ser dueño de lo que tiene. Desde que nace. Es más, tú agarras a un niño y le regalas un juguetico y que venga otro a quitarse. No, ¿Te lo entrega? se molesta, ese es mío. Esto es mío, mano. Orlando fue en mayor el antisurdo. No te metas con él porque te va a exponer. Muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy con invitado. Ya lo vieron por ahí en el título. El señor Ildemaro Ferrer, compañero de lucha. Alguien que más o menos nos va a dar luces hoy. Hoy sí, muchachos, porque se necesita en esta Venezuela que hay todos grises que quieren salir de las cárceles y ya ser presidente y andan por ahí en pancartas y comparsas. Le damos la bienvenida al señor Ildemaro Ferrer. Ildemaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Muy bien, gracias a ti. Sí, Ildemaro, yo lo veo en este programa de Políticamente Hablando y yo digo, yo tengo que hablar con este señor. Yo tengo que hablar con este señor porque él está muchísimo más claro que yo. Y una de las cosas que yo sí tengo que reconocer es que el que tiene la razón hay que dársela. y el que tiene un poquito más de conocimiento también hay que aprender de ellos. Yo le comentaba internamente de que, bueno, en este despertar de derecha seguimos aprendiendo. Y qué bueno tener un magíster en gerencias públicas, un ex militar, porque entiendo que es licenciado en Ciencias y Artes Militares y coordina lo que es el movimiento Rumbo Propio. ¿Nos habla más o menos de quién es usted, señor Ildemaro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente. Sí, bueno, yo soy un ciudadano venezolano que hizo carrera militar en Venezuela hasta el grado de capitán. Me retiré por allá por los años, a mediados de los 80. Luego de obtener en el 79 una licenciatura y una maestría en gerencia pública, me dediqué al comercio y al profesorado. Porque yo di en posgrado de una asignatura que se llamaba liberalismo clásico con conservadurismo político, porque siempre desde niño pues yo he sido un hombre creyente de las leyes buenas, de las leyes que vienen de Dios y que de allí debemos aprender, de las Sagradas Escrituras. Encima ¿Y de eso, pues, estaba dedicado a qué áreas, a qué carreras ese maestría, doctorado que estaba dando? No, yo daba esa asignatura Uh-huh. de liberalismo para introducir los conceptos de la derecha dentro de las universidades, lo cual es archidifícil porque lamentablemente todas las universidades públicas y muchas de las privadas están tomadas por el marxismo desde hace muchas décadas. Esa impresión del marxismo cultural que introdujo muy bien Antonio Gramsci luego del fracaso del marxismo clásico en sus inicios, cuando lo tomó Lenin de la tumba de Marx como su mentor filosófico y de economía, nos ha traído muchos devenires y muchas atrofia al desarrollo del mundo, porque ellos se incrustaron en las aulas de estudio, se incrustaron en las iglesias, se incrustaron en la cultura de los pueblos, sobre todo en el mundo occidental, y se incrustaron en los medios de comunicación social. Y usted ve hoy, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Estados Unidos, vemos todos los canales latinos tienen corte marxista. Sí. Son de corte socialista. Socialista. Usted lo oye y es puro amarillismo marxista. Progresismo. Lo que le introduce. Entonces nosotros quisimos entrar, después que nosotros creamos Rumbo Propio en el 2005, en la ciudad de Maracaibo, como un movimiento político autonomista, okay, que cree en el gobierno limitado, pequeño, la democracia limitada, las libertades económicas, las libertades políticas, las libertades morales e intelectuales, y consagra
la propiedad privada desde el subsuelo hasta el cielo que la cubre. A esa Ok, ya va, propiedad. ya va. Hasta ahí todo bien, ya va. No te me adelanté, que eso le vamos a dar bastante. Ahora, ustedes estaban detrás del movimiento autonómico, ¿verdad? Sí. Y yo era un muchachito en ese tiempo y mucho se habló de esa independencia del Zulia. ¿Usted estaba en ese proyecto? Sí, eso fue una mala información, porque Ok, cuando tú ves explíqueme. los principios y los fundamentos del movimiento Rumbo Propio, nosotros nunca hablamos de independencia del Zulia, hablamos de autonomía, autonomía de las provincias. Es Que decir, era lo básicamente que, lo el que se conoce federalismo que como la tenía que haberse aplicado. autonomía administrativa, la autonomía política, la autonomía fiscal y la autonomía normativa, que se llama, nosotros lo llamamos, lo definimos como estatutos de la provincia, basados en la constitución que está vigente o que estuvo vigente. Es decir, lamentablemente la que tenemos no sirve y eso hay que proscribirla. Esa constitución y todas las 380 leyes malas que han derivado de esa constitución, si queremos hacer de verdad una batalla cultural en Venezuela, que es lo más importante que se debe hacer en este momento, la batalla cultural. Ok, perfecto. En esos tiempos también se hablaron de una constitución del Zulia. Eso, El estatuto zuliano, no era constitución, estatuto zuliano, y estaban ustedes allí. allí. Ese movimiento también viene de la mano porque Marcos andaba enlazando con las provincias, ¿no? Sí, pero Buscando Marco enlaces. crea un movimiento paralelo, igual con los mismos conceptos nuestros en Caracas, que se llama Democracia Liberal. Y hubo otros dos movimientos más en Caracas para ese entonces, que uno se llamaba OLV, de la Vidental con B, la B baja, que era de un muchacho que era cineasta, Oliver, se me escapa ahorita su apellido, y otro movimiento de igual o idéntico a nosotros que se llamaba Resistencia Civil. ¿Ve? Esos tres movimientos, había otro en Valencia y después se creó otro creo que en Mérida. Entonces Marco empezó a hacer recorrido a nivel, después nosotros hacemos un documental con Oliver, que fue un documental que hicimos en Maracaibo, donde también intervino Marco y intervino Domingo Alberto Rangel, hijo, que contrario a su papá, pues era de ideas de libertades y de derechos. Y ese documental fue el que nos dio a conocer en el mundo, porque el video rodó por todas partes del mundo. Y el expresidente Chávez, en una de sus peroratas que hablaba los domingos, ahí fue donde él nos llamó eso, que queríamos hacer una nueva constitución y que éramos independentistas, que éramos separatistas, que éramos contrarrevolucionarios, y nos cayó la caballería encima. Nos cayó tanto el chavismo para la época como la gobernación del Zulia, El rosalismo. que estaba dirigida por Manuel Rosales. Porque eso empezaron, nos invadieron las oficinas, nos tumbaron las vallas, nos persiguieron a nosotros, nos llegó un fiscal nacional para interrogarnos y pudimos zafarnos de la calificación que ellos nos dieron en ese momento, porque ellos hablaban de que nosotros éramos separatistas. Y cuando nosotros les mostramos los fundamentos escritos de cuáles eran los fundamentos del movimiento, en ninguna parte se habla de separatismo, se habla de autonomía. La autonomía es más que el centralismo, pero es menos que el separatismo, es anterior al separatismo. Es ser cada provincia autónoma. Es decir, nosotros nacemos como nación en 1811, con la firma de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, que su redactor fue el doctor Juan Germán Rocio, que tomó más o menos un 65% de la Constitución estadounidense y el resto de las leyes para el momento de Francia y de España. Esa es la realidad y esa es la razón por la cual nosotros nacemos y empezamos a hacer activismo y empezamos con unos círculos que llamamos los círculos misianos. Los círculos misianos son aquellos en honor a Ludovic von Mises, que es uno de los discípulos de Menger, de la Escuela Austríaca de Economía, que se basa en la libertad económica y se basa también en
en el patrón oro como soporte de las monedas nacionales. Ok, Esa fue Ildemaro, vámonos un la forma poquito. por la cual nosotros nacimos. Ok, vámonos un poco para atrás. Ajá. Cuando se nos dicen en esta era democrática que básicamente hay una derecha, se vende ese discurso desde el mismo marxismo que identificaba que la derecha era Adey Copey, y revisas la historia y no había nada de eso. Todos No. eran socialistas. Todo. ¿De dónde viene ese cuento? O sea, para Bueno, que ese es un identifiquemos cuento muy bien quién hecho, puso esa porque narrativa. acuérdate que Venezuela ha sido marxista-leninista, ¿verdad? Sin embargo, desde la época de Stalin se hizo su propia oposición a su imagen y semejanza para tener un contendor al frente. Igual hizo Mao en la China. Entonces, en Venezuela, los partidos políticos que se forman y nacen en la Universidad Central de Venezuela, con los famosos héroes del 28, Sí, todos eran marxistas-leninistas. El Partido Comunista de Venezuela, el Partido Acción Democrática, el Partido Unión Republicana Democrática y el Partido Copey. Esos cuatro fueron los que atacó a quien atacó Gómez en su momento hasta 1935. Y Gómez, en su legado de 27 años, aun cuando siendo dictador, supo negociar con los americanos, con los del Reino Unido, con los holandeses, cuando se conoce el petróleo en Venezuela. Y pudo lograr Gómez pagar la deuda externa e interna que tenía nuestra nación desde las batallas de independencia hasta su momento. Y dejó la deuda en cero. Organizó la Hacienda Pública Nacional, profesionalizó las Fuerzas Armadas, hizo la República de Venezuela y le dejó el mandado hecho tanto a López Contreras como a Isaías Medina Garita en 1941, que es quien le da participación y apertura a la partidocracia en Venezuela para que pudieran operar y activarse y exponer sus ideas. Y ahí es donde nacen los 4 partidos fundadores de la era de partidos en Venezuela en 1941. Lamentablemente los 4 eran de izquierda. Y ese es el problema que tenemos a hoy. ¿Por qué? Porque de esos 4 partidos vinieron sus hijos, como los patriarcas israelíes, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Cuando salen los partidos que corresponden a la época de Isaac, son hijos de la izquierda. Y de los hijos de la izquierda nacen los nietos, que son los que están actualmente, que también son de izquierda. O sea, Venezuela ha sido una competencia entre izquierdas. Y ellos, para buscar protagonismo y captar votos, al contrario lo llaman de derecha. Por ejemplo, siempre dijeron que Copey era de derecha. Copey nunca fue de derecha. Nunca. Copey fue de una centro izquierda lanzada hacia el centro político que no llegó nunca, ni siquiera a rozarlo. Pero se quedó allí en izquierda, del lado derecho de la izquierda misma. Por eso es que yo considero que en un futuro, en una nueva etapa, en esta batalla cultural y en una nueva república, nosotros debemos volver a nuestra raíz. ¿Cuál es nuestra raíz? Nuestra raíz es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1811. Esa Constitución nunca fue derogada, sino que Simón Bolívar, muy hábilmente, como buen centralista y estatista en la época, fingió ser liberal y siendo español, porque él era un mantuano criollo español, vamos a estar claros, ¿ya? Él conspiró contra el Reino de España, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos querían sacar a los españoles continentales, ¿verdad? Y gobernar ellos. ¿Y qué hace Simón Bolívar en 1819? Lanza el famoso Congreso de Angostura. Y allí Simón Bolívar escribe y redacta que todo lo que esté en el subsuelo de las tierras del Estado venezolano pertenece al Estado. Es decir, hizo una comparación, ¿verdad?, de las leyes de India que decía todo lo que está debajo del suelo pertenece a la corona, ¿verdad? Él lo puso el Estado.
¿verdad? Que es Pero más o menos la discusión que se tiene ahorita con la ley de hidrocarburos. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso empobreció a los venezolanos de ayer, los venezolanos de las siguientes generaciones hasta hoy. Porque ningún Y las venezolano, próximas. claro, ningún venezolano de hoy todavía puede tener acciones en petróleos venezolanos. Todo lo maneja el Estado. Y y a eso es lo que tenemos que combatir y debatirlo el por qué. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Ok, muy bien, muy bien. Pero hubo un intento con Marcos Pérez Jiménez. Él fue senador. No, Y bueno, él tuvo un partido también. Marco Pérez Jiménez fue un hombre, un militar que se hizo dictador, pero no te olvides que Marco Pérez Jiménez conspiró contra Medina Angarita. ¿Y a quién buscó como aliado en su época? A Rómulo Betancourt, que era de la socialdemocracia, ¿verdad? Cuando se hace el famoso, que terminó liderando. Cuando se hace el famoso triunvirato del 45, ¿verdad? 3 años después hay elecciones por primera vez, elecciones de partidos en Venezuela, donde gana Rómulo Gallego. Y es el trienio alcanza a durar un solo año. Entonces viene la junta de gobierno que gobierna en ese corto periodo, 49-50, y él estaba entre los tres, dirigida por Carlos Delgado Chalbó. Pérez Jiménez en el 52, según los comentarios que hay, como hay los comentarios hoy en día con las elecciones del 28 de julio del 24 pasado, él le roban las elecciones a Jovito Millán y gobierna del 52 al 57, hasta enero del 57, del 58. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Pérez Jiménez persiguió también a los adeptos, a los comunistas, pero no perseguía a los ciudadanos comunes, excepto los que se metían en política a tratar de derribarlo del poder, sacarlo, extraerlo del poder. Entonces, esta gente aprendió esa lección. Y por eso que cuando ellos vuelven a liderar con las elecciones de 1958 y empieza el primer gobierno de Betancourt, hacen la constitución a través del pacto de punto fijo. Pero fíjate tú que esa constitución del 61 te hablaba de libertades económicas, pero la redujeron a una sola línea. Existen libertades económicas, nunca se aplicaron, porque 6 meses después la desaparecieron, hasta hoy. Hasta hoy en día. El petróleo, que había sido la gran ventaja y el gran descubrimiento de Venezuela y que catapulta a Venezuela a tener vías de comunicación, carreteras, puertos, aeropuertos, terminales fronterizos, todas las obras de infraestructura. Todas las obras de infraestructura para que la sociedad se pudiera desplazar y poder producir el comercio, en las empresas de servicio y las pocas empresas industriales que habían para la época. Todo eso se hizo gracias al petróleo, vamos a estar claros. Ahora, ¿qué fue lo bueno que había en ese entonces? Bueno, que se hizo un madrinaje entre el capital privado y el Estado venezolano. O sea, llegó la ExxonMobil, que en Venezuela se llamó Creole, llegó la Shell, que se siguió llamando Shell, y llegó la Mobil Oil, y llegaron todas las compañías petroleras, inglesas, y llegaron algunas italianas, y hicieron negocios. Chevron. Chevron es americano. Entonces, bueno, y luego pasó... Y se dio la nacionalización de Carlos Andrés. Eso fue un gravísimo error. Porque tú primero no puedes nacionalizar algo que está en el suelo venezolano porque ya es venezolano, de por sí. Pero eso fue una estatización, no una nacionalización. Y ese fue el gran y grave error que comete Carlos Andrés Pérez I al hacer la nacionalización del petróleo, porque expropió prácticamente a todas estas empresas americanas, inglesas, italianas. Y fueron más de 30. Exactamente. Fueron más de 30, sí. Y entonces se creó la empresa única, que a la larga resultó ser PDVSA. Pero por los resultados tú los mides, ¿verdad? Los resultados, lo que vino después. Porque lamentablemente nosotros vivimos desde el 41 hasta el 58 un socialismo caviar o vegetariano, suave, que cometía sus desvanes, pero a la sombra.
y aparentaba ser bueno. Pero todo socialismo blando termina en un socialismo duro y fuerte, arbitrario. Y eso no lo digo yo, lo dijo un premio Nobel de Economía y un gran asesor de Margaret Thatcher, que fue Friedrich von Hayek. ¿Verdad? Todo socialismo blando te lleva a un socialismo duro. Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Ok, llegamos a hoy en día. Hay esta oportunidad, porque yo lo veo así, de hacer caída y mesa limpia por medio del tutelaje de los Estados Unidos. Y se ve que es la hora de las propuestas. Se ve que es la hora de dar un paso adelante. Gracias a ustedes que estuvieron dando esa batalla cercada, limitada o lo que sea en ese tiempo. Pero habemos gente que estamos saliendo y queremos también que estas ideas se conozcan, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle al venezolano que siempre fue socialista, que nunca entendió de cómo vivir en una economía libre de mercado, de cómo ser él mismo libre para invertir, para ahorrar, para tener un proyecto de vida propio o un proyecto de vida familiar y salir adelante con ideas y metas claras, de una manera más sencilla, de una manera más llana? ¿Cómo le decimos al venezolano sin miedo que podemos ser de derecha porque la izquierda había fracasado, ha fracasado y continuará fracasando en el mundo? Bueno, eso es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, cuando te hablé al comienzo de los círculos misianos, son círculos que nosotros estábamos haciendo allá en la ciudad de Maracaibo y en la costa oriental del lago y hacia la Villa del Rosario. Era reunir grupos de 10 a 12 personas y empezarlos a darle clases y lecciones de por qué debíamos hacer un cambio de sistema. Es decir, cambiar el sistema político, económico y social de Venezuela para el bien de nosotros y de todos los venezolanos y cada uno. Y allí empezábamos a darles clases de manera tal de que ellos fueran aprendiendo y fueran conociendo, porque todo en la vida tiene un comienzo, todo. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuando los sin tierra de Europa, llegaron al estado de Massachusetts, por ponerte un ejemplo, y se consiguieron con las tribus y los aborígenes allí. Sí, los ¿Qué le enseñaron ellos a las tribus? A leer y escribir. ¿Y cuál fue el libro que usaron? Las escrituras sagradas. Porque el 80% de esos ciudadanos varones sabían leer y escribir de los que llegaron. Y el 60% de las mujeres sabían leer y escribir. Fíjate tú ese dato importante. Es importantísimo. Porque en Venezuela, hasta los 50 todavía existía el analfabetismo funcional y práctico. Es decir, que estamos hablando casi desde 1776, que llegaron los Norteamérica a aprender a leer los aborígenes. Nosotros estábamos todavía saliendo en 1950 de ese desfase. Fíjate, en los años casi 200 años de la colonia, aquí eran casi 400 años de diferencia. Entonces, esos cambios hay que irlos dando. Ildemaro, entonces, ¿qué es ser de derecha? ¿Qué es un venezolano que sea de derecha? Venezolanos que somos de derecha, bueno, te puedo nombrar a Néstor Suárez en Venezuela, que yo conozco, los que yo conozco, a Hugo Farías, un economista que daba clase en la Metropolitana en Caracas. Hay dos economistas más, uno de apellido Guerrero y otro de apellido Cacique, que hablan muy bien de la economía abierta y son de tendencia de derecha. La Universidad Metropolitana da muchas clases sobre esto, es decir, hay asignaturas para enseñarle a los educandos lo que es ser de derecha. Y el ser de derecha se refiere a estos principios básicos. Primero, la derecha cree que el gobierno y la democracia tiene que ser limitada, como te lo dije inicialmente. Cree en las libertades económicas, políticas, morales e intelectuales. Cree que la propiedad privada es sagrada. Y el Estado hay que hacerlo mucho más chico, más pequeño. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización que la hacen las sociedades de las naciones. ¿Para qué? Para que ellos ejecuten lo que
cada individuo o cada empresa no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que no podemos hacer por sí mismos? La seguridad, ¿verdad? La seguridad de las personas, la seguridad de las empresas, la seguridad de los bienes. A eso debe dedicarse el Estado, a brindarle a los ciudadanos seguridad. ¿Cuál es otra de las funciones que debe tener un Estado? La otra función es la administración de la sana justicia. Pero aquí, ojo, con la sana justicia, esta debe ser resarcitoria y compensatoria con la víctima, no con el victimario. Porque si no, hacemos lo que está ocurriendo ahorita con la ley de amnistía, que se están favoreciendo los verdugos y entonces la víctima tiene que ir a pedir perdón al verdugo por haberlo maltratado. Eso no puede ser. Es y tuviste diputados de oposición ahí. Correcto. Entonces, esas leyes, para que sean leyes de verdad sanas y las podamos cumplir todos los ciudadanos de una nación, deben ser objetivas, generales, universales y transparentes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cultura judeo-cristiana y una filosofía aristotélica en nuestro comienzo por pertenecer al mundo occidental, porque geográficamente estamos ubicados en el continente americano, en el norte del sur, nosotros tenemos que seguir la tradición occidental. Y la tradición occidental viene de allí. Y si viene de allí, nosotros nos debemos a las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, cuando tú te lees de Deuteronomio en el capítulo 28, te lees 1 Samuel 8 completo, ¿verdad? Y te lees de 1 Samuel 8 también muy bien el versículo 18, coordinado con el segundo de Crónica, capítulo 7, versículo 14, tú te das cuenta que el Antiguo Testamento ya te habla de la buena y sana gobernancia. Y en el Nuevo Testamento, tú te lo encuentras en Mateo, te lo encuentras en Marcos y te lo encuentras en Lucas. En Mateo, tú te lo encuentras en el 20, 25 al 28. Y en Marcos te lo vas a conseguir en el capítulo 10, del 42 al 45. Y en Lucas te lo consigues en el 22, del 25 al 28. Ahí te habla de cómo es la buena gobernancia. Y para rematarte con la Sagrada Escritura, hay un proverbio, creo que es el 29, si más no recuerdo, que te habla del gobernante justo, que es el buen servidor. Es el buen servidor. Entonces, ¿qué es la política? ¿O qué es lo que debe ejercer la política? Servicio. Servicio al ciudadano. Y depende del ciudadano. Por eso es que yo hablo de que el Estado venezolano se tiene que reinstitucionalizar, pero empequeñeciéndose. Y es muy sencillo. Tiene que reducir. Reducir el Estado. Porque el a Estado tiene que ser neutral. Es el neutro, el fiel de la balanza. Entonces, el Estado se reduce a 3 poderes públicos, como lo dice Montesquieu: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ildemaro, pero un momentico. Esto se puede plantear en esta transición. Claro, nosotros los venezolanos podemos decirle a Donald Trump, miren, podemos volver a esto. Claro que se puede plantear. Lo que pasa es que no hay ninguno de los políticos que están en la palestra pública que lo quieran plantear, o no lo saben plantear, o no lo quieren plantear. Porque todos son socialistas, Ildemaro. Pues exactamente. Entonces, por eso es que tenemos que hacer la batalla de las ideas, la batalla cultural. El paralelo a los poderes son los parapoderes. ¿Quiénes son los parapoderes? La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría Ciudadana. Y paralelo a ellos dos, tiene que estar las instituciones públicas. ¿Quiénes van a ser las instituciones públicas? Yo, en mi proyecto, yo califico que al Banco Central hay que proscribirlo y reemplazarlo por la Dirección de Estadística Financiera y Caja de Conversión, para quitarle el manejo del dinero a los políticos. ¿Me explico? Claro, totalmente. Segundo, tenemos que crear primero la Procuraduría General en las instituciones públicas, después la Dirección de Estadísticas Financieras y Caja de Conversión, y tercero, el CENIA, ¿verdad? Ahora bien, el CENIA, ¿a qué nos debemos? Ahí tiene, ese es el Estado.
Y el Estado no debe tener más del 5% de la población demográfica del país. Si nosotros somos 30 millones de habitantes, no puede llegar más, no puede tener 1.501.000. Tiene que tener hasta 1.501.000. Si mañana hay una expliquemos eso, o sea, para que la gente lo entienda. ¿Ah? El Estado tiene tanta cantidad de habitantes y no puede sobrepasar de ellos los empleados públicos. Exactamente. Porque es tan importante esto porque Claro, se hizo la manipulación y la compra de esperanza, de voluntades, por medio de empleos. Y en Sí. esto se hablaba No, del y empiezan a soñar. empleado Anoche público. soñé con un pajarito y creo el Ministerio del Pajarito. No, y que tuvimos el Ministerio de la Felicidad. O Y sea, la felicidad, bueno, unas cosas absurdas. El Ministerio de la Mujer, ¿qué es eso, vale? ¿Ah? Las leyes son generales y son aplicables para todos por igual. Cuando Dios le entregó las tablas a Moisés con los 10 libros, le dijo, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esas son leyes generales. y Era con todo 10. Con era 10 todo fueron el mundo. suficientes. Todo el mundo. No es que tú lo puedes hacer y aquel no lo puede hacer. No, tienes que tener un Estado de Derecho donde todos los contratos privados, tangibles e intangibles, se tienen que respetar. Como ocurre aquí en los Estados Unidos. Sí. Aquí hay un respeto. Separación de poderes. Exactamente, ¿verdad? Y el imperio de la ley estará por encima de todos los ciudadanos. Tú ves que aquí te enjuician hasta presidentes. Nadie Aquí está no se sobre salva la nadie. ley. Eso tiene que ocurrir en Venezuela si queremos un cambio. Si A ver, nosotros y si llegamos queremos a- transformarnos, tenemos que hacer eso. El 95% de la masa laboral del país tiene que ser activada por las empresas privadas. Pero para que las empresas privadas se instalen en Venezuela, tiene que haber necesariamente Seguridad jurídica. seguridad jurídica, ¿verdad? Seguridad personal, seguridad de los bienes. Y para eso tiene que haber un Estado de Derecho que se respete todo contrato. Porque si no, volvemos con la guachafa y la fiestecita de querer expropiar. Eso hay que eliminar. Todas las expropiaciones, eso tiene que eliminar, porque la propiedad privada es sagrada. Sagrada. Ok. Tú puedes, por utilidad pública, comprarla a la ley de mercado. A la ley de mercado, la propiedad a alguien porque se necesita para utilidad de todos los ciudadanos. Pero tienes que pagarla. Sí. ¿Verdad? Lo que se Es hicieron eso. fueron robos, no expropiaciones. Exacto. La expropiación tenía que por haber ejemplo, pagado. cuando la banca pública, eso hay que cerrarlo. Todo se tiene que, toda la banca y seguros tienen que ser privados. No puede haber banca pública. No debe haber banca pública. Por eso es que yo hablo de cerrar el Banco Central y reemplazarlo por la Dirección de Estadísticas Financieras y Caja de Conversión. Y cada propietario o accionista de cada uno de los bancos, como ocurría hasta la época de Gómez. Hasta la época de Gómez los bancos todos eran privados. Y sus reservas Ildemaro, eran pero en ¿cómo oro. llegamos a esto primero? ¿Llegamos por elecciones o por una junta de transición que empiece a La establecer junta de esto? transición, primero hay que hacer una estos lineamientos? transición y en la transición hay que poner todo eso sobre la mesa para que arranquemos con un país de primera línea. Yo te aseguro que a la vuelta de 10, 15 años, Venezuela ya casi alcanzará, y te pongo el ejemplo de Argentina, de Ok. Hispanoamérica. El único país que tuvo cerquita de llegar al primer mundo fue la Argentina. ¿Cuándo ocurrió eso? En los Cuando 1900. en 1853 Alberdi, el jurista Alberdi, redactó la Constitución argentina. Esa Constitución se puso en vigencia en Argentina entre 1860 y 1935. Y Argentina abasteció de granos, carne a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y los argentinos ya estaban casi en el primer mundo, pero llegó un hombre llamado Juan Domingo Perón, estatista y socialista, y acabó con esa constitución. Que fue lo que hizo Chávez y lo que hicieron en el 58 y lo que hicieron en el 52. Que cada mandatario en Venezuela se ha ido haciendo una constitución a su medida. Total. La constitución de 1811 tuvo de permanencia o de vigencia activa práctica menos de 6 meses. No la dejaron desarrollarse. Si esa constitución la hubiesen dejado desarrollarse como se dejó la Argentina y como está la de Estados Unidos desde su nacimiento, ¿dónde crees tú que estuviésemos nosotros hoy en día? En el primer mundo.
¿Ah? Tenemos los recursos para hacer de primer mundo. Exacto, Claro claro que que sí. los tenemos. Entonces, lo que tenemos es que sacar de las aulas el marxismo, de las Ok, iglesias el Ildemaro, marxismo, en de esta los medios de transición, comunicación el marxismo ok, y de la cultura el marxismo. en esta transición, tres poderes: ejecutivo, Legislativo legislativo, y judicial. judicial. Para afuera el electoral y el moral. Eso hay que proscribirlo. El CNE tal cual como existe de su fundación hay que proscribirlo. Y te explico por qué. Ujú. Porque tú no puedes colocar de árbitro a los mismos políticos o a la gente de los partidos políticos. Eso tienen que ser... aquí en Estados Unidos no existe el CNE. No. ¿Verdad? Hiciste colegios electorales. Colegios electorales, exactamente. Que lo forma cada uno de los partidos. Y lo forman 8 meses antes de cada elección. ¿Verdad? Se conforman. Pero ¿cómo se conforman? Porque la elección, en la Constitución americana no se habla de democracia, se habla de república. República. De república. La cosa no de pública. Democracia. ¿Ves? Es como en la Sagrada Escritura. Yo te invito a que, si eres lector de la Biblia, a ver si consigues la palabra igualdad. ¿No? Consigue la palabra libertad y muchísimas veces, pero la palabra igualdad no la consigue. Entonces, Si es igualdad, es igualdad ante la ley. Y ya. Ante la ley, ¿ah? Que es diferente, pero no la igualdad, porque Thomas Sowell, que es un pensador y economista y sociólogo americano, dice que en una familia nacen dos gemelos, se forman y se crían bajo el mismo techo, comen la misma comida, los mismos alimentos, van a los mismos colegios y cuando son adultos no piensan igual. Sí. Puede pasar. Sí. Y son gemelos, vienen del mismo vientre. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que uno que vive en el oriente del país va a pensar igual que uno que vive en occidente o que vive en el sur, ¿no? O que vive en la costa? ¿No? Pensamos diferente. Por eso que la educación también tienes que adaptarla al área geográfica donde tú vives, ¿verdad? Porque si tú vives en el Zulia, a ti tienen que enseñarte de petróleo, ¿verdad? Tienen que enseñarte de pesca, tienen que enseñarte de ganadería, de los recursos de la región, que es de lo que vive el Zulia. Si tú vives en Margarita, bueno, aparte de que hay una agricultura pequeña, pero vas a vivir de turismo, del comercio, del libre comercio, de todas esas cosas. Como el libre comercio va a operar en todo el país, en una economía de derecha, en un sistema de derecha, eso no habría problema, porque no hay nada que pueda enaltecer y engrandecer más un país que la libertad comercial. Porque ¿qué ocurría en Venezuela? O ocurre todavía, que los empresarios amigotes de los gobernantes de turno mandaban a hacer leyes para que no viniera la competencia extranjera. Entonces había que comprarle a ellos obligados y vendían más caro. No, tienen que competir. En Venezuela tienen que entrar todas las marcas posibles. En todos los sitios tiene que entrar el que venda a mejor calidad y a mejor precio, tú lo vas a comprar allí. Al otro, tú mismo como consumidor lo vas a desechar. No tienes que hacer una ley para eso. ¿Por qué? Por eso tienes el oligopolio de los Mendoza. El mismo producto más caro si lo consigues más barato y de mejor calidad. Entonces, eso tiene que venir. Oferta y demanda y calidad ante todo. Así es. Ajá. Eliminamos el CNE. Ajá. ¿Cuántos ministerios debería tener en esta propuesta, en esta transición para que... 6 ministerios. ¿Cuáles son? El Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Relaciones Interiores y de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, Defensa y Guerra y el Ministerio de Economía y Finanzas. Más nada. Nada de eso de petróleo, de agricultura. Todo eso es privado. El Estado lo único que va a cobrar es el impuesto. Y en los casos, el impuesto sobre la renta. Yo eliminaría el impuesto sobre la renta a los trabajadores y ciudadanos venezolanos. ¿Por qué? Porque ningún trabajador tiene renta, tiene sueldos y salarios. Ahora, las empresas sí pagarían el impuesto sobre la renta. Y las empresas petroleras, gasíferas o de minerales, ¿verdad? Y energía, pagarían una regalía del 5%. Pero esa regalía, que es el 5%, se le entregaría a un fondo de inversiones, ¿verdad? Que sería una compuesto por las instituciones del Estado y la sociedad civil. Y no se puede tocar. No se puede tocar.
porque Inversiones en el esa es la extranjero, garantía inversiones en de bolsa. todos los ciudadanos venezolanos a futuro, como ocurre en Noruega, por citarte un ejemplo, ¿verdad? O por Eso ejemplo es lo aquí que el sistema de pensiones y que es todos en la los bolsa ciudadanos también. venezolanos pagaríamos el impuesto a la venta final. Yo le pondría un 7% máximo, ¿verdad? Un 7% que es lo que se va a pagar. Y yo iría más allá. Ese impuesto lo recaudaría el municipio. Ujú. Y el municipio distribuye, pueden ser de dos formas. O se le entrega el 20% al gobierno federal, ¿verdad? Y el 40% a la provincia y el 40% se queda en el municipio. O se hacen tres partes iguales. ¿Ves? Eso ya El dependerá 33 de para lo que todos. diga el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional estaría conformado por las dos cámaras, Cámara del Senado y Cámara de Diputados. La Cámara del Senado estaría conformada por 33 senadores. Te explico. ¿Cuáles Uno son de los cada 33? estado. Los 33, no, son 23 estados, ¿verdad? Ok. Más la gran capital, serían 24 24. senadores. Ya hay un Y representante por región. nueve senadores que serían uno por cada región, porque el mapa político territorial venezolano estaría compuesto por 23 estados por ahora, más la gran capital, y dos estados y dos zonas en reclamación, que es el Esequibo y que tú no te olvides de la Guajira. ¿Por qué? Porque la célula de la Capitanía General de 1777 te habla desde Punta Espada hasta el Esequibo. ¿Correcto? Ok. Eso fue lo que entregaron como territorio de Venezuela, ¿verdad? Como Y esa Capitanía parte está en General. Colombia ahorita. Entonces, en base a eso, nosotros debemos hacer una constitución donde esas son zonas en reclamación. Se le colocan a la bandera de manera vertical del lado derecho de la bandera. En un rectángulo se le colocan las 26 estrellas. 24 estrellas de 5 puntas con fondo blanco y 2 estrellas con fondo negro. Pues están en reclamación. El escudo, el caballo no lo vamos a poner ni que mire a la izquierda ni que mire a la derecha, que venga desde el horizonte, que venga desde el fondo hacia el horizonte. Vamos hacia las alturas. Hacia adelante. Hacia adelante. Y el himno nacional, tenemos que quitarle, al himno nacional tenemos que quitarle parte de 2 estrofas. Esa que dice, y el pobre en su choza libertad pidió, eso hay que eliminarlo. Eso hay que ¿Por qué hay que eliminarlo? Porque siempre vas a ser un holgazán, un humilde, un hombre sin poder, un hombre sin valores. Entonces tenés que ponerle, y el hombre desde su casa, la libertad ejerció, ¿verdad? Que dé fuerza. Y en el otro que dice, y el vil egoísmo otra vez triunfó, no. Y el vil egoísmo que nunca más triunfó. Porque si siempre triunfa el vil egoísmo, vamos a estar los ciudadanos muy maltratados. Entre tiranos y tiranos. Hay que cambiar eso. Nosotros tenemos, porque los símbolos identifican a las naciones. Como tampoco debemos tener al turpial como el pájaro, el ave nacional, no. Para mí, yo colocaría al águila arpía, que es popular en el llano y creo que llega hasta el oriente, no sé. O el cóndor de los Andes. O el cóndor de los Andes. Algo que se vea que es majestuoso. Sí, porque el turpial lo que busca es semilla. Exacto, que domina. Que domina. Eso y el araguaney no da fruto. No da fruto. Bueno, el araguaney no da fruto. Es un buen árbol, sí, porque dura mucho. Por lo menos tiene la duración de Matusalén. Pero más nada. Pero no da fruto. Por lo menos, no sé, un cachito, un jobo, una vaina. Exacto. Así es. Es decir, hay que reinstitucionalizar y cambiar el sistema. Pero para eso tenemos que meternos en las aulas de clase, en las iglesias, en la cultura y en los medios de comunicación, para poder dar a conocer masivamente estas notas que yo te estoy explicando. Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que desde mi ceniza vuelvo a mis raíces. Ese es el título que yo le tengo a mi libro en papel. Bueno, lo vas a hacer. Las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces es la Constitución de 1811, señor. Que le tenemos que hacer 5 grandes reformas. Sí, porque estamos en otra época. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a reformar como se ha hecho con la Constitución americana, que tiene 27 enmiendas? Las enmiendas. Nosotros le ponemos 25 reformas. Una es la reforma política y de Estado, que la de Estado te la acabo ya de escribir, ¿verdad? Uh-huh. La reforma económica y financiera, donde va la reforma fiscal, la reforma monetaria,
Es decir, tienen que ir todas las cosas como deben ser. La reforma educativa, hay que privatizar la educación. Hay que privatizar la salud y las medicinas. Y hay que ¿Te gusta el privatizar sistema de las voucher? pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Porque ningún estado en el mundo, ya va, para terminar esta idea, antes que se me vaya, Dale. para que ningún estado en el mundo es buen educador ni es buen médico. ¿Verdad que no? Como tampoco es buen banco. Menos. ¿Te gusta el sistema de vouchers? Sí, claro. El sistema de voucher, porque se presume que en 30 millones pueden haber 6 millones de familias. Hoy en día el 85-90% de las familias empobrecidas no tendrían cómo pagar la colegiatura de sus hijos, no tendrían cómo pagar la salud y la medicina. Entonces hay que hacer un sistema de voucher, pero que vaya a la demanda, no a la oferta. ¿Me explico? Ese voucher, por ejemplo, tú tienes 3 hijos y no tienes la capacidad para poderlos inscribir en el colegio que tú quieres inscribirlo en la zona. Entonces el Estado o la provincia, quien tenga el ejercicio allí, va a hacer el voucher educativo para tus 3 hijos. ¿Cuánto vale la matrícula anual? Vale, por decirte algo, $30,000 la matrícula anual. El Estado paga los $30,000. Eso sí, si el muchacho se hace repitiente, te lo retira. Claro. Porque tampoco vamos a criar zánganos. Por ejemplo, por allí anda el muchacho jefe del centro de estudiantes de UCB, haciendo proselitismo político y tiene 9 años estudiando. Es decir, que y no llega ni a octavo semestre. Hecho un posgrado. Entonces los repitientes, eso tiene que acabar. Eso es una carga pública. Eso es un desaguadero. Eso no puede ser. Inaudito. Punto importante que te vi. Si estamos hablando de una motosierra que va a regular y va a reducir el Estado, ¿cómo es posible conectar lo que es la propiedad? Porque te vi muy, muy insistente, la propiedad del individuo. Claro. Nos va a hacer libre también. Claro, porque ¿qué es lo que te motiva a ti a ser triunfador en la vida y a invertir? Ser propietario. ¿Correcto? Entonces, si eso es un bien natural y es un derecho natural, el hombre desde que nace ha querido ser dueño de lo que tiene. Desde que nace. Es más, tú agarras a un niño y le regalas un juguetito y que venga otro a quitarse. No, te lo entregas. Se moleste, ese es mío. Esto es mío. Entonces la propiedad es sagrada. Y es la carta fundamental del crecimiento económico del hombre, del individuo, de la familia y de la sociedad. Fíjate tú, te pongo este ejemplo. Las petroleras americanas. ¿Cómo se formaron las petroleras americanas? Cuando empezó a descubrirse el petróleo en Norteamérica, en la tierrita de tal, X consiguió petróleo. Y también, A también, B también. ¿Qué hicieron? Se asociaron y crearon esos monstruos petroleros que hay hoy en día. ExxonMobil, Chevron. La Standard Oil. Es decir, varios puntos formaron un núcleo muy fuerte. Y por eso es que se hacen grandes, crecen. Y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo en Venezuela. Y dijiste que va desde el subsuelo hasta el techo que la cubre. Claro. Porque todo eso tú lo compras, tú nomás vas a comprar la parte plana arriba, más nada. Esto es lo único mío. Y también me lo quiere quitar el Estado. Porque es que el Estado venezolano ha sido tan draconiano que en la colonia vivíamos del cacao. Y ahí mismo el Estado lo reguló. Ahí mismo lo pasamos reguló. Al petróleo y lo mismo. Y después vino el café y las pieles de ganado, y también lo reguló hasta que llegó el petróleo. Y sin embargo todavía siguen regulados. Fíjate que yo te voy a comentar un cuento. Yo tenía una comercializadora que, por cierto, la constituimos aquí en Estados Unidos en los años 90, de distribución y comercialización del tabaco rubio, ¿verdad? Okay. Ya procesado, terminado. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros el Marlboro que salía del extranjero, lo rescatábamos al extranjero, lo traíamos acá a los Estados de la Unión, pagábamos los impuestos, los aranceles, los etiquetábamos y los distribuíamos legalmente por todas, hasta que llegó la era de Bill Clinton y empezó a eliminar y a regular todo eso y hubo que cerrar. ¿Ves? Bueno, en Venezuela yo quise hacer lo mismo.
porque yo conseguí una tabacalera en Colombia, en Bucaramanga, ¿ves? Y cuando llegué a Venezuela, empecé por el Táchira, entonces me decían que sería, no, paga los impuestos y continúa. Yo decía, no es así, aquí hay algo. Me fui a Caracas. Caracas tuve 15 días dando vueltas en todas las oficinas del CENIA. Nadie me daba explicación. Hasta que una señora en Plaza Venezuela, de tanto verme, me llamó, mire, amigo, ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero nacionalizar un tabaco rubio terminado para distribuirlo en Venezuela. Venga para acá que yo soy la que despacho a Vigo. Y me llevó al despacho de Vigo. Me sentó. Abrió el escritorio y me sacó un reglamento ya amarillo de los viejos. De 1979 creo que era. El reglamento. ¿Sabe qué decía ahí? Todo producto de tabaco manufacturado y procedencia extranjera, rubio, terminado, Wow. para ser distribuido en Venezuela, tiene que venderse a precio unitario por encima del valor de la marca que se produce en el país más amplio, top. que en ese caso era Vigo, en ese caso tenía el Marlboro, que era el 80% de la venta a nivel nacional. Es decir, si el cigarrillo marcaba por ponerte un ejemplo, un bolívar para la época, yo tenía que venderlo en 1.25. ¿Cómo competía yo con ellos? No podía. Sí, no podía, ¿verdad? Es como los aranceles de Eso Trump. se llama estatismo, eso se llama central, esos son los amigotes de los gobernantes. Del Estado. Sí, sí. Ah, sí. Que entonces en empresas de maletines los senadores y diputados hacían eso. Hacían esas leyes, leyes malas. Leyes Mira, malas. No quiero antes de llegar a la obra, ¿no? Que se nos haga la obra, sin hablar de la identidad del venezolano. Ajá. Todo esto que se está viendo, que si las playas, que si la gente, que si la rumba, que si y políticos que se creen memes. ¿Cómo conectar de nuevo con esa identidad del venezolano? A volver a ese inicio que estabas diciendo tú. Conectar con las tradiciones. Con educación y con cultura y volver a poner las cosas en sus lugares. ¿Ah? Por lo menos en las décadas de los 50, de los 60, yo diría que hasta mediados de los 70, ¿ah? La gente todavía respetaba, era más ordenada. Lamentablemente, de los 90 para acá, esto se volvió un desastre porque se desmejoraron los pensos de estudio en las universidades, en las academias militares, en los institutos tecnológicos, en todo. Todo se vino abajo. Entonces, las nuevas generaciones, lamentablemente, han sido mucho más pecaminosamente formadas que cuando nos formaron a nosotros. ¿Eh? Porque, caramba, es una tarea, un trabajo muy duro, pero todo tiene que tener un comienzo. Sí. Singapur en 1959 era una playa de pescadores. Y Cuba en 1959 era el país más adelantado casi de toda Hispanoamérica. Ya tenía televisión a colores, ya tenía electricidad, tenía función, todo funcionaba. Tenía una excelente educación, tenía de todo. Llegó Fidel Castro al comunismo y acabó con todo eso. ¿Ah? Entonces, Cuba es hoy lo que era Singapur en el 59. Y Singapur hoy es uno de los países del primer mundo. ¿Ah? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque yo un hombre duro, pero hizo lo correcto. ¿Que hay que hacer duro al principio? Sí, hay que hacer duro. La ley tiene que ser dura porque todo aquel criminal hay que imponerle sanciones. Y tú no puedes tener nepotismo en el gobierno. Tú no puedes tener familiares metidos en el gobierno. Pues eso es nepotismo. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita, presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Presidente de la Asamblea Nacional, su hermano, Jorge Rodríguez. Eso es nepotismo. ¿Ah? Entonces vas a los ministerios y todos los ministerios están llenos de familiares del ministro. ¿Ah? No, sí, los hijos de Cilia y toda esta gente. Eso es un desastre. Los Diosdados. Entonces, con todos los tributos. No puede ser. Eso no puede ser. A la función pública tienen que ir los mejores. Y tiene que haber un concurso de oposición. Excelente. ¿Ah? Para que eso funcione. Y por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia tiene 30 y pico magistrados. Estados Unidos tiene 9 en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Ah?
O tú que eres militar, ¿cuántos generales no hay? Exactamente. Bueno, eso es un desfase, pero abismal. Esa es otra cosa. Nosotros tenemos, como pienso yo, en mi opinión, ojalá y los Estados Unidos de América nos tutelen por 30 años mínimo. Y te explico por qué. Dios te oiga. Y te explico por qué. ¿Por qué te lo explico? Porque una de las funciones principales del Estado es la seguridad y la justicia. Las Fuerzas Armadas, hasta cuando yo me retiré, no sé ahorita porque no conozco las Fuerzas Armadas de hoy, no sé qué pasa allí. Eran 34 años de carrera, 4 de academia y 30 de servicio. A los 30 años tú te ibas, ¿verdad? Tú hacías en eso los méritos para ver si podía llegar a general. Tenías que hacer el curso de medio, el curso de comando y plana mayor, el curso de Estado Mayor, el curso del IAEDE y otros cursos más que te daban y tu meritocracia y tus actividades profesionales y todo lo que tú quisieras. Hoy en día, eso es un chorizo. Toda la Fuerza Armada está contaminada. De allí, vamos a suponer que hayan 150.000 militares. De ahí se podría salvar el 2,5% máximo, no más de allí. Que no son chavistas, que están medio escondidos, o que... Y los que están presos también. No, bueno, un momentito, ya eso es aparte, capítulo aparte. Te estoy hablando de los que están activos ahorita en actividad. Si salvas el 2,5% es mucho. Todos los demás tienes que enviarlos para su casa. Okay, igual en los cuerpos, ¿cómo reconstituyes? Igual en los cuerpos policiales tienes que hacer lo mismo, porque es la seguridad de la nación y de las provincias y de los municipios y de los ciudadanos. ¿Me explico? Y uno paga impuestos para eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quiénes puede reclutar? A todos los militares y policías que están en el extranjero, que tuvieron que salir huyendo del país porque no estaban de acuerdo con el régimen. Con eso es lo que tienes que trabajar. Pero necesitas apoyo. ¿Y quién te va a dar el apoyo? Tienen que dártelo los norteamericanos. Los tutores. ¿Y cómo te lo dan? Instalándolas, permitiendo que se instalen las bases americanas allá, en Venezuela. Como existe todavía en Japón. Todavía existen unos marines allá. Sí. Todavía después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania todavía existe. La misma Colombia que la tiene al lado tiene bases americanas. Entonces, esas bases americanas nos van a dar a nosotros las instrucciones porque los militares van a tener que volver a ir a la Escuela de las Américas, pueden ir a las escuelas del Reino Unido, pueden ir a las escuelas italianas, a las españolas, a las francesas, a prepararse, no a Cuba. Porque cuando yo me gradué, para nosotros los comunistas era contra quienes iban. Y esa era la defensa de la patria, hasta en los ejercicios. Entonces, yo no me voy a formar en Cuba, que es puro comunismo. Entonces, como la Fuerza Armada también está infectada de marxismo, tú tienes que limpiar. Es como cuando una persona tiene cáncer. Tienen que estirparlo y escarbar hasta donde llegó el cáncer para limpiar todo eso. Porque si no, te sigue corriendo. Y a la final te mata. Así es la sociedad, igualita. Entonces, tú tienes que ser muy duro. Muy duro. Entonces, ¿hay voluntad para eso? Bueno, ojalá. Bueno, estamos desde fuera también dando esta batalla y es importante. Yo creo que vamos a tener que hacer más episodios, Hildemar, ir agarrando sector por sector, área por área y explicar este plan. Claro. Porque es importante que le llegue a los oídos que tiene que llegar, a la gente necesaria, a los que tienen el poder de cambiar las cosas en Venezuela. Y que se vayan formando. Hay algo importante que no te dije. Todos los partidos políticos, hay 72 partidos políticos en Venezuela, todos son de izquierda. Hay que unirlos a todos en un solo partido. Ok, todos los socialistas juntos. Todos juntos. Hay que se maten ellos. Como son muchos, ahí se van a ir matando, porque el socialismo sigue matando entre ellos y haciéndose zancadillas. Un partido de centro que lo pudiera gerenciar María Corina Machado, porque ella dice que es de centro liberal. Sí. Es de centro liberal, bueno, tú creas tu franja de centro liberal. Y nosotros creamos el partido de derecha.
¿verdad? Entre Libertador. Ese partido de derecha va a estar fusionado entre el liberalismo clásico y el conservadurismo político. Y la izquierda que se fusione el socialcristianismo con la socialdemocracia. ¿Ves? Y los hay que comunistas. proscribir, porque hay que proscribir lo que es el comunismo, lo que es el PSV, lo que es el Ok. colectivismo, lo que es el ambientalismo, lo que es el indigenismo, todo eso hay que proscribirlo. Esa sea la banda para correr. Y cada partido político designará sus colegios electorales para que, por ejemplo, el presidente, por lo menos el presidente y la gobernación de Estado, tienen que elegirse a través de los colegios electorales, unos en las provincias y otros a nivel nacional. ¿Verdad? Sí, que le- vaya de lo mínimo a lo máximo. A lo máximo, claro, que no sea solamente el voto popular, porque entonces viene un encantador de serpiente y te enamora y ya por eso ya es presidente. No, eso no puede ser. Eso no puede ocurrir otra vez, porque tiene que haber Ya ese competencia. tema de la democracia me la vas a explicar en otro episodio, porque sí. ¿Quiénes podemos votar? ¿Cómo se hacía antes y cómo se debería hacer? Es que la democracia es un medio. La democracia es un medio como lo es la aristocracia y como lo es la monarquía. Por ejemplo, Inglaterra no tenía ese problema antes, no sé ahorita con los musulmanes que tienen, pero no tenía ese problema porque tenían las tres. Tienen monarcas, tienen aristocracia y tienen democracia. El parlamento, una democracia parlamentaria Así, también. Así es. Bueno, Ildemaro, palabras finales porque ya nos estamos despidiendo. ¿Qué Bueno, consideras este es un abreboca de lo que nosotros queremos para nuestra nación. Y ojalá no solo sea nuestra nación, sino toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque Hispanoamérica, en lo que ocurrió en Hispanoamérica con los independentistas en la región, fue separar las 27 provincias que tenía España acá y no las hizo monolíticas, sino que las separó. Sí. Y fue un mal terrible. La balcanización del territorio. Así es. Entonces, hay que volver a la raíz. ¿Qué es difícil? Claro, nadie dijo que es fácil. Pero si no comenzamos, jamás lo logramos. Hay que hacer el intento. Excelente, agradecido, Ildemaro. Vamos a tenerte por lo menos una vez al mes, no sé, cada 15 días. Como quieras. Prográmate tú ahí en tu canal y cuando tú quieras me dices semanal, quincenal, mensual, como tú quieras. Ahí le vamos metiendo estas píldoras, estas dosis. Son píldoras, así es, píldoras. Sí, señor. Bueno, muchachos, y como siempre les digo, llegamos al final. Caminen, beban agua, unos 2 litros al día y sean felices porque el que es feliz no jode. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.